Culiacán amanece hoy convertida en una zona de alta presencia militar. La capital sinaloense experimenta en estos momentos uno de los despliegues de fuerzas federales más importantes de los últimos meses, luego de que la violencia se desbordara durante los días previos a la Navidad, dejando un saldo que supera las 2 decenas de personas sin vida en apenas 72 horas. Las calles que hace apenas unas semanas mostraban una relativa calma ahora son recorridas por convoys de vehículos blindados, camionetas militares y elementos con equipo táctico completo. Los retenes vuelven a instalarse en puntos estratégicos de la ciudad y las patrullas nocturnas se intensifican en colonias que habían dejado de ver presencia castrense. El gobierno federal ha ordenado el arribo de 10 tropas con aproximadamente 2.500 soldados que comenzarán a llegar de manera escalonada a partir de estas horas. Este movimiento representa un giro drástico en la estrategia de seguridad para la región, después de que la reducción de efectivos militares generara un repunte alarmante de la violencia criminal. La situación en Sinaloa no da tregua. Lo que muchos esperaban fuera una temporada navideña tranquila se ha convertido en una nueva crisis de seguridad que obliga a las autoridades a replantear completamente su presencia en el territorio. Los habitantes de Culiacán y municipios aledaños viven nuevamente bajo la sombra del miedo, sin poder salir con tranquilidad a realizar sus actividades cotidianas. Los primeros refuerzos comenzaron a llegar el pasado fin de semana. 180 elementos de fuerzas especiales del ejército mexicano arribaron a la capital sinaloense con órdenes precisas de reforzar los trabajos de seguridad y combatir a las células del crimen organizado que operan en la región. Estos elementos llegaron con equipo especializado, vehículos blindados y armamento de alto poder. Su despliegue inicial se concentró en los puntos más conflictivos de la ciudad, estableciendo perímetros de seguridad y realizando patrullajes constantes durante las horas de mayor riesgo. Apenas unos días después, la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó el envío de un segundo contingente. Esta vez fueron 150 fusileros paracaidistas de la Brigada Especializada del Ejército Mexicano, quienes aterrizaron en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 10 de Culiacán. La llegada de los paracaidistas se realizó durante la noche a bordo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Estos elementos cuentan con una preparación muy específica que los distingue del resto de las Fuerzas Armadas. Su entrenamiento incluye operaciones de reacción rápida, despliegue en zonas de alto riesgo y técnicas de combate en entornos urbanos. Las imágenes captadas durante su arribo muestran a los elementos descendiendo de las aeronaves con equipo táctico completo, portando chalecos antibalas, cascos balísticos y armamento largo. Su presencia representa un mensaje claro de que las autoridades federales están dispuestas a emplear sus unidades de élite para recuperar el control del territorio. Inmediatamente después de su llegada, los fusileros paracaidistas iniciaron recorridos de reconocimiento por las principales arterias de Culiacán. Vehículos blindados y camionetas artilladas circularon por colonias del centro y la periferia, estableciendo rutas de patrullaje y evaluando los puntos más vulnerables de la ciudad. Pero el verdadero golpe de efecto viene ahora. Las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional han confirmado que a partir de estas horas comenzarán a arribar a Culiacán 10 tropas adicionales que suman en conjunto 2.500 elementos militares. Este despliegue masivo busca ampliar significativamente la presencia militar en toda la zona metropolitana y municipios colindantes. Los soldados llegarán de manera escalonada durante los próximos días, distribuyéndose en puntos estratégicos para cubrir el mayor territorio posible. La decisión de enviar esta cantidad de refuerzos no es casualidad. Responde directamente al desbordamiento de violencia que se registró durante los días previos a la Navidad, cuando diversos enfrentamientos y ataques dejaron un saldo de al menos 26 personas sin vida en tan solo 3 jornadas. Según diversas fuentes consultadas, el repunte de homicidios coincidió con una percepción generalizada entre la población de que la presencia militar había disminuido notablemente en las calles de Culiacán. Menos retenes, menos patrullajes y menos elementos visibles generaron las condiciones para que los grupos criminales retomaran el control de ciertas zonas. Las autoridades han negado públicamente que se haya ordenado una reducción de efectivos en la región. Sin embargo, los habitantes de la capital sinaloense notaron claramente la diferencia. Los retenes que antes se instalaban en avenidas principales desaparecieron, los convoys militares dejaron de verse con frecuencia y la sensación de seguridad se evaporó prácticamente de un día para otro. El resultado fue devastador. Los grupos del crimen organizado aprovecharon este vacío de poder para intensificar sus operaciones, generando una ola de violencia que manchó de sangre la temporada navideña en Sinaloa. Para entender la magnitud de lo que ocurre en Culiacán, hay que revisar las cifras de los últimos meses. Durante noviembre, la capital sinaloense registró el mes con menos homicidios desde que iniciaron los enfrentamientos entre facciones criminales hace aproximadamente 15 meses.
Esta reducción en los índices de violencia fue atribuida precisamente a la fuerte presencia militar que se mantenía en la zona. Los operativos constantes, los retenes permanentes y los patrullajes intensivos habían logrado contener, aunque no eliminar por completo, las actividades de los grupos armados. Sin embargo, la situación cambió dramáticamente cuando la presencia de elementos comenzó a reducirse. Lo que parecía ser una mejoría sostenida se desmoronó en cuestión de días, demostrando la fragilidad de la paz que se había alcanzado y la dependencia absoluta del territorio respecto a la presencia de las fuerzas federales. Los municipios más afectados por esta nueva escalada de violencia son Culiacán y Navolato. Estas dos demarcaciones han concentrado la mayor parte de los homicidios y enfrentamientos durante los últimos 15 meses de conflicto entre organizaciones criminales. La disputa por el control de estas plazas sigue siendo el motor principal de la violencia en la región. Las facciones rivales pelean calle por calle, colonia por colonia, intentando consolidar su dominio sobre rutas de trasiego, puntos de distribución y territorios estratégicos. El impacto en la vida cotidiana de los habitantes de Culiacán es devastador. En plena temporada navideña, cuando las familias esperan poder salir a comprar regalos, asistir a posadas y disfrutar de las festividades, el miedo se ha apoderado nuevamente de la ciudad. Testigos de diversas colonias reportan que la gente evita salir de sus hogares después del anochecer. Los centros comerciales, que deberían estar abarrotados de compradores en estas fechas, lucen con menor afluencia de lo esperado. Las familias prefieren resguardarse antes que arriesgarse en las calles. Las posadas y convivios tradicionales de la temporada se han visto afectados. Muchos eventos han sido cancelados o reducidos por temor a quedar atrapados en medio de algún enfrentamiento. Los restaurantes y negocios reportan caídas en sus ventas durante lo que debería ser una de las mejores épocas del año. Las escuelas ya están en periodo vacacional, pero eso no significa tranquilidad para las familias. Los padres que deben seguir trabajando enfrentan el dilema de cómo trasladarse de manera segura, cómo organizar sus horarios para evitar las horas de mayor riesgo y cómo proteger a sus hijos que permanecen en casa. Los comerciantes de mercados y tianguis, que dependen de estas fechas para obtener un ingreso extra, ven sus expectativas frustradas. Las ventas navideñas no fluyen como deberían y el ambiente festivo se opaca bajo la sombra de la violencia. El despliegue militar que se desarrolla en estos momentos busca precisamente restaurar esa sensación de seguridad que se perdió. Las autoridades confían en que la llegada masiva de elementos permitirá retomar el control de las calles y enviar un mensaje contundente a los grupos criminales. La estrategia contempla el establecimiento de retenes permanentes en puntos clave de la ciudad, patrullajes continuos las 24 horas del día, presencia visible en zonas comerciales y residenciales, así como operativos de vigilancia en las principales arterias viales. Los elementos de fuerzas especiales y fusileros paracaidistas que ya se encuentran en la ciudad trabajarán de manera coordinada con las tropas que están por llegar. La idea es crear una red de seguridad que cubra tanto el área urbana como las zonas rurales circundantes. Las brechas de terracería que conectan Culiacán con comunidades aledañas también serán vigiladas. Estos caminos rurales han sido utilizados históricamente por grupos criminales para moverse sin ser detectados, trasladar mercancía y evadir los operativos de seguridad. Los entronques carreteros recibirán atención especial. Estos puntos de intersección entre vías principales son considerados estratégicos para el control del tránsito vehicular y la detección de movimientos sospechosos. La respuesta de las autoridades federales ante esta crisis demuestra que el gobierno reconoce la gravedad de la situación, aunque públicamente se haya minimizado el problema. El envío de más de 2.500 elementos adicionales no es una medida menor, representa una inversión significativa de recursos y personal. De acuerdo con medios locales, el operativo que se despliega en Culiacán es uno de los más grandes que se han registrado en los últimos años. La combinación de fuerzas especiales, fusileros paracaidistas y tropas regulares crea un contingente de características inusuales para operaciones de seguridad pública. Los vehículos blindados que circulan por las calles de la ciudad incluyen unidades con capacidad para resistir impactos de calibres altos. Las camionetas artilladas portan armamento pesado montado en sus cajuelas, listo para responder ante cualquier agresión. El equipo que portan los elementos incluye chalecos antibalas de última generación, sistemas de comunicación encriptados, visores nocturnos y armamento táctico especializado. La preparación de estas unidades está diseñada para enfrentar amenazas de alto nivel. El conflicto en Sinaloa tiene raíces profundas que no se resolverán únicamente con presencia militar. La disputa entre facciones del crimen organizado responde a una reconfiguración del poder criminal que lleva más de un año desarrollándose.
Los grupos que se disputan el territorio han demostrado capacidad para adaptarse a los operativos gubernamentales, reagruparse después de golpes importantes y mantener sus estructuras operativas a pesar de la presión de las autoridades. La zona representa un bastión histórico para el narcotráfico mexicano. Las rutas de trasiego que atraviesan el territorio, los puntos de producción ubicados en la sierra y la infraestructura logística que se ha construido durante décadas hacen de Sinaloa un objetivo invaluable para cualquier organización criminal. El control de esta plaza significa acceso a corredores hacia la frontera norte, capacidad de distribución hacia el centro del país y dominio sobre una de las regiones productoras más importantes de México. Por eso la pelea es tan encarnizada y por eso la violencia parece no tener fin. Los próximos días serán determinantes para evaluar la efectividad de este despliegue militar. Si las autoridades logran contener la violencia y restaurar cierto nivel de normalidad, los habitantes de Culiacán podrán al menos intentar disfrutar lo que resta de las fiestas navideñas. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que la paz en Sinaloa depende casi exclusivamente de la presencia de fuerzas federales. En cuanto esa presencia disminuye, los grupos criminales aprovechan para recuperar terreno y desatar nuevamente la violencia. Esta dependencia genera interrogantes sobre la sostenibilidad de la estrategia de seguridad. Mantener indefinidamente un despliegue de esta magnitud implica costos enormes, tanto económicos como operativos. Las Fuerzas Armadas no pueden permanecer eternamente en funciones de seguridad pública sin que esto afecte otras responsabilidades. Por ahora, los habitantes de Culiacán y Navolato permanecen resguardados en sus hogares, esperando que los vehículos blindados en las calles y los retenes en las avenidas cumplan su función de disuadir a los grupos criminales. Las familias sinaloenses enfrentan una Navidad marcada por la incertidumbre. El árbol de Navidad compite por atención con las noticias de enfrentamientos, los regalos esperan ser comprados mientras las calles no se sienten seguras, y los deseos de paz para el nuevo año adquieren un significado demasiado literal. La militarización de Culiacán refleja el reacomodo violento de las fuerzas criminales en Sinaloa. Lo que ocurre en esta ciudad es síntoma de una crisis de seguridad más profunda que afecta no solo a este estado sino a regiones enteras del país. Los 2.500 elementos que arriban a la capital sinaloense representan una respuesta de emergencia, no una solución definitiva. Mientras las condiciones que generan la violencia persistan, el conflicto seguirá latente, esperando el momento para estallar nuevamente. Por el momento, Culiacán amanece militarizada. Los helicópteros sobrevuelan la ciudad, los convoys recorren las colonias y los elementos se despliegan por todo el territorio. La esperanza es que esta presencia masiva logre contener la violencia y permita a los sinaloenses recuperar aunque sea temporalmente la tranquilidad que merecen. La situación sigue desarrollándose y estaremos atentos a cualquier actualización sobre este importante despliegue de seguridad en el noroeste del país. Mientras tanto, las autoridades piden a la población mantenerse alerta, reportar cualquier actividad sospechosa y evitar circular por zonas que se consideren de riesgo. Culiacán resiste, como lo ha hecho durante estos 15 meses de conflicto. Sus habitantes esperan que esta vez los refuerzos militares sean suficientes para devolverles la paz que tanto añoran.